Otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio. El Círculo Secreto. ¡Guau! ¡Qué preciosidad! ¿Te gusta, María? Claro que me gusta. Es una pasada. Saber que aquí mismo, donde estamos pisando, hace casi 800 años, también lo hacían los templarios. Es algo que solo la imaginación es capaz de plasmar el recuerdo de lo que acontecía en estos lares hace 8 siglos. Es que es la única iglesia original que queda de los conocidos como los Caballeros de Cristo, los Caballeros Templarios. ¡Qué maravilla! Mira, allí veo a José Luis Jiménez. Vamos a saludarlo. José Luis. José Luis Jiménez, buenas noches. Hola, Javier, buenas noches. Bueno, Una entradilla muy interesante. Me has dejado con ganas de saber qué ocurría, hombre. bueno, a partir de ahora ya te toca a ti porque Sí. el viaje lo has realizado tú y a partir de aquí vamos a conocer esos enclaves legendarios del pasado porque es una auténtica pasada, ¿eh? Y yo estoy de verdad con muchas ganas de conocer todo lo que has visto allí y estoy seguro que todos los oyentes están igual, ¿eh? Sí, bueno, como bien has dicho, quizás lo que más, por lo menos a los que nos interesa el tema de la Orden del Temple, pues claro, siempre te llama mucho la atención el poder pisar con tus propios pies, el poder tocar, el poder oler, el percibir lo que aún queda en esos lugares, vamos a decir, cargado de energía, de poder, mágicos, de alguna forma, porque hay magia, por decirlo de alguna manera, dentro de esos lugares que se puede percibir, ¿no? Y bueno, igual que hace ya un tiempo estuvimos hablando de un viaje que hice también a la mítica Avalon, a Glastonbury o a Stonehenge, que comentamos todo lo que se podía percibir. Ahora, pues en este último viaje también que realicé a las Islas Británicas, pues me quedaba pendiente visitar varios lugares, pero sobre todo yo no me quería perder el poder acceder a, como tú bien has dicho, a la única iglesia que queda en el mundo original, estamos hablando del año 1185, cuando se consagra esta iglesia por el patriarca de Jerusalén, por los Caballeros Templarios en Inglaterra, un lugar donde van a tener una importancia capital, puesto que después de la eliminación de la orden por el Papa Clemente V en el año 1307, como ya hemos hablado en varias ocasiones en el programa, y que bueno, el rey francés Felipe IV el Hermoso, pues por los intereses espurios que él tiene, se dedica a perseguir a la orden. A los Caballeros Templarios les quedan muy pocas salidas, ¿no? Ya comentamos en otras ocasiones que, bueno, huyen desde Francia, algunos por tierra, pasando por los Pirineos, el Camí del Bonson, para instalarse en la Corona de Aragón. Otros van a ir hacia el norte, hacia tierra de Suecia, y otros van pues a Escocia con el rey Bruce, que en aquellos tiempos pues mantenía una guerra con Inglaterra. Así que este lugar era un lugar estratégico y muy importante. De hecho, los Caballeros Templarios, cuando llegan a esta zona, que ahora la vamos a encontrar, pues fíjate, Londres es de las ciudades más importantes del mundo, ¿no? Está el Gran Londres, y dentro de este Gran Londres, esta gran ciudad, creo que tiene en total como unos 8 millones de habitantes, si no me equivoco, está, digamos, la Cité, la Cité de Londres, la ciudad antigua, ¿no? La pequeña Londres, que curiosamente tiene su propio alcalde. O sea, Londres tiene el alcalde, el mayor, como le dicen, del Gran Londres, pero es que luego está esta Cité de Londres con su propio alcalde, con sus propias leyes, incluso con su propia policía. Que dices, bueno, como una especie de ¿cómo te diría yo? Como un principado dentro de otra gran ciudad, ¿no? Y es aquí, justo en esta ciudad antigua, donde vamos a encontrar, pues, claro, son barrios
muy antiguos, algunos con edificaciones que aún duran de la Edad Media, como es esta iglesia del Temple, de la que estamos hablando, y bueno, en contraste tenemos pues los edificios de la parte financiera de Londres, con todo lo más moderno que existe, con las mayores tecnologías. Es un contraste que es muy curioso porque, por ejemplo, puedes encontrarte en una margen del río Támesis, pues la Torre de Londres, que es el castillo real, donde ahí se guardan las joyas de la corona, etcétera, y tienes otra iglesia, no recuerdo el nombre de la iglesia, pero que es del siglo VI, de las más antiguas que existen, ¿no? Incluso anterior a esta iglesia del Temple, y enfrente pues tienes aquí aquellos edificios que son todos rascacielos que te recuerdan más a Nueva York. Bueno, pues para entrar ya a esta iglesia, como está en este lugar ubicada, que ha sido prácticamente rodeada por edificios, pues tienes que conocer dónde vas, porque no todo el mundo conoce la iglesia, aunque fíjate que está en un barrio que se llama precisamente el barrio del Temple, ¿no? Por la iglesia. Sí. En la época que te decía antes, del año 1185, los templarios compran toda esta zona, la van a convertir en su sede central de Inglaterra, y alrededor de esta iglesia pues incluso tienen casas, construyen lugares donde van a vivir los monjes, los soldados, donde se van a entrenar, etcétera. O sea que es una zona ya muy importante. Bueno, pues aquí en esta iglesia, hasta que no llega el año 1307, en que ya la orden es disuelta y que pasa a poder del rey, creo que se llamaba Enrique II entonces, que luego a su vez pues todos los bienes, como sabemos, de la Orden del Temple van a pasar a los hospitalarios. Estos a su vez la van a alquilar, la zona, la iglesia sobre todo, a un grupo de abogados. Allí en Londres se conocen con unos nombres típicos, de allá son dos clanes, por decirlo así. Cada uno de estos clanes de abogados se va a hacer cargo de una parte de la iglesia. Pues bien, es como está actualmente. Los que se encargan del mantenimiento son estos dos grupos de abogados. La iglesia, como te decía, del final del siglo II, de 1185, tiene una forma ovalada, similar o imita a lo que sería la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, porque, como recordarás, que lo hemos dicho en otras ocasiones, el Temple, los caballeros templarios solían construir siempre las iglesias adoptando esta forma circular para imitar a la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, donde se supone que Jesús murió y donde fue enterrado. ¿Por qué? Pues porque en esta iglesia, al entrar, vamos a encontrar a la mano izquierda esta forma circular. Yo te mandé algunas fotos, no sé si las podréis poner para que los amigos vayan viendo cómo es. Estamos en ello, ¿eh? Bien, vale, estupendo. Pues, como te decía, nada más entrar en la parte izquierda, vamos a encontrar, digamos, una especie de tumbas que... Bueno, tumbas es lo que se creía en un principio que eran, puesto que vamos a ver a una serie de caballeros, de esfinges, están hechas en mármol, labradas en mármol, de caballeros templarios que están tendidos en el suelo con las espadas, las capas, con todo el ropaje en distintas posiciones, que, claro, en principio uno puede parecer que no tiene importancia. Como tú sabes que a mí estas cosas no se me pasan así como así desapercibidas, o sea que siempre busco un porqué. A mí en principio digo, bueno, esto más que una posición casual de cada figura extendida en el suelo, me daba la impresión que indicaban algo, que estaban como si fuese un lenguaje postural, ¿no? Igual que los sordomudos que gesticulan con los dedos, las manos, y son capaces de comunicarse y de decirnos todo lo que quieran, ¿no? Pues aquí sería algo similar. Esto es una impresión mía, personal. Y claro, uno, recordando ahora la famosa película o el libro del Código da Vinci, de Dan Brown, claro, la gente que quizás no conozca bien en profundidad este tema, pues lo primero que piensa, bueno, pues aquí, claro, estaban los caballeros enterrados debajo de estas esfinges, aquí están sus tumbas, y esto es lo que se creía la gente. Pero no es así. La realidad, y esto se comprobó pues a partir de la Segunda Guerra Mundial, en 1941, que la Iglesia sufrió grandes desperfectos por el bombardeo de las bombas alemanas, al tener que restaurarla,
y levantar estas efigies, de las fotos, no sé si saldrán todas, pero hay un total de 9, pues se llevaron la sorpresa de que no había nada. Debajo de estas efigies no había ningún cuerpo enterrado. O sea que los caballeros templarios que constaban, que estaban enterrados en esta iglesia, lo están, pero no allá, sino en sepulcros, y los que yo pude por lo menos comprobar o ver que sí que existía algún cuerpo enterrado, son sepulcros que están en el exterior de la iglesia, alrededor, fuera, en los muros exteriores. Lo cual pues no deja de ser un misterio, porque claro, es una iglesia templaria con efigie de caballeros, que son figuras de mármol, como te he dicho, con posiciones diferentes todas ellos, piernas dobladas, espadas que indican para una dirección, brazos que parece que están indicando otra, algo que no es muy normal. Es decir, si es un cuerpo yacente, normalmente los brazos están o cruzados o juntos, pero no están haciendo una señal, ni tienen la pierna doblada para un lado, ni la espada para el otro. ¿Entiendes qué te quiero decir, no? Sí, sí, perfectamente, claro. O sea, que claro, yo lo primero que pienso cuando veo estas imágenes, además hice fotografías desde todas partes, subí arriba, bajé por los lados para intentar ver diferentes posiciones, y bueno, al conocer este dato, que quizás, como te decía, pues debido al Código Da Vinci y a la película, pues que la gente piensa que allí habían templarios debajo, pues no hay, como luego hablaremos también de otro lugar, que también es otro dato falso del libro y de la película. Pues esto quizás lo que estaba indicando era otro mensaje oculto, un mensaje que quizás sí que lo pueda descifrar o descubrir un iniciado, alguien que conozca esas claves templarias que utilizaban, ese lenguaje oculto del que hemos hablado en otras veces, que luego te comentaré también, porque tuve una sorpresa en otra visita que ahora hablaremos de la capilla Roslin, donde los caballeros templarios sí que dejaban señales, sí que dejaban pistas. Y claro, las dejaban para quienes fueran capaces de saber interpretar. Seguramente que aquí, debajo de esta, no sé cuántas criptas deben tener, porque los templarios solían construir las criptas incluso antes que los templos. Yo me he encontrado personalmente en varias criptas de templos que habían sido realizados, construidos por los templarios, donde debajo de una lápida, de una gran lápida, que parecía que era una tumba, al levantarla, pues me he encontrado con un túnel de 500 metros, por ejemplo, de largo, que llegaba hasta el río. Y aquí recordemos que el río Támesis está muy cerca, está escasamente a 500 metros de este lugar. Sí, ¿Y sí. por qué lo hacían siempre cerca de los ríos? Porque necesitaban una vía de escape. Los templarios siempre construían antes que el edificio la parte inferior, el subsuelo, donde estarían las criptas. Y en las criptas no solamente servían para enterrar a los muertos, sino también como salidas de escape en un momento que estuviesen rodeados, sitiados y tuvieran que escapar. Siempre, absolutamente siempre lo hacían, y era lo primero que hacían. Así que, claro, yo ya no podía tampoco meterme por demasiados sitios, ni me iban a dejar, pero yo lo que vi y me dio esta impresión, para mí estaba claro que aquello era un lenguaje oculto, y que allí debajo, por supuesto que sí, que habrían otras cosas escondidas, pero como nos confirmó esa restauración que se hizo en 1941, debajo de esas efigies no hay ningún cuerpo, están en otras partes. Ajá. Y esto pues quizás es este misterio que aún sigue, y que fue interesante pues comprobarlo en persona en este lugar, que como te digo, como tú bien has dicho, pues con 800 años ya de antigüedad, es la iglesia más antigua del Temple que existe, por lo menos en Inglaterra, y yo apostaría que en Europa, en el resto de Europa, ¿no? Y bueno, después de aquí, de este viaje, aprovechando, fui a muchos lugares, pero antes de irme a Escocia, a la capilla de Roslin, que lo vamos a dejar para el final, si me permites, Claro. me pasé por el Museo Británico, como no podía ser de otra manera, ¿no? O sea, ir a Londres y no tener un día, disponer de un día, aunque yo estuve un par de días en el Museo Británico y se me quedó cortísimo, no tenía tiempo, aquello era imperdible. Además coincidió que tuve la suerte que había una exposición que se había
bueno, que se había empezado a hacer en noviembre del 2018 y acababa justamente el 24 de febrero, así que tuve la suerte de poder ir a verla, sobre la figura de Asurbanipal, el rey sumerio. Y claro, tú sabes lo que a mí me gusta, todo este tema de los dioses sumerios, los Anunnakis famosos, Anu, Enki, Enlil. Pues imagínate entrar al Museo Británico y poder contemplar todas esas obras, todos esos grabados que hemos hablado tantas veces, que hemos mostrado fotografías, pero que yo personalmente no las había hecho yo. Siempre tienes que recurrir a Google o a algún otro lugar. Bueno, pues esta vez las hice yo, y eso era ya una satisfacción personal muy grande, porque no solamente lo estaba viendo, lo estaba tocando, lo estaba fotografiando como quería, de las formas que deseaba. Bueno, era maravilloso, ¿no? Entonces, si te digo 1000 y pico de fotografías, me quedo corto. Entonces, aprovechar el viaje para comprobar in situ pues esa realidad, ¿no? Que a veces te queda la duda de, ¿y no me habrán retocado esta foto? ¿No habrán hecho un Photoshop? No, esto es cierto, porque dices, claro, dices, esto no puede ser, si está muy claro, sí, y es que está clarísimo, Javier. Cuando llegas allá y tú puedes empezar a ver, a tocar, a fotografiar como quieres, porque es que lo bueno que tiene en Inglaterra y ahí en Londres es que todos los museos, bueno, aquí la exposición era de pago, pero el resto del museo era gratuito y puedes hacer fotografías. Que eso es que es encomiable y es envidiable que no se haga en otra parte. En España, si tuviesen los museos gratuitos para todo el mundo, como en ese caso, pues la gente seguramente conocería muchas más cosas, ¿no? Allí la cultura diríamos que se promueve, se promociona, y cualquiera puede tener acceso, y eso es muy importante. Entonces allí, pues fíjate, estuve visitando todos los salones que habían de Egipto, del antiguo Egipto, con momias, con figuras. Encontré unas figuras muy interesantes que no las había visto nunca y que tienen relación, por ejemplo, con la cruz ansada, y una pieza que aparece en la Gran Pirámide, que lo hemos hablado alguna vez, de esta fuerza que es el Set, que le llaman los egipcios, que representa la energía vital, a la vida. Bueno, toda una serie de cuestiones que ya las hablaré, ya las comentaremos, incluso haré algún documental que subiré a YouTube. Te abren la mente y te bueno, de alguna forma te dan respuestas a muchas cosas, porque las estás viendo allá, y como se suele decir, una imagen vale más que 1000 palabras. Necesitaría más de 1000 palabras para poder yo ahora describirte todo lo que hay. Es tremendo, es grandioso. Para mí es de los, si no el mejor, de los mejores museos que hay en el mundo. Entonces imagínate, no podía dejar pasar la oportunidad de ir, no una vez, 2 veces, y si pudiera más. Pero claro, tenía que ir a muchos lugares más, y para no quedarme luego fuera de tiempo, me voy a ir desde aquí a Escocia. Y en Escocia, en Edimburgo, la capital, pues aquí vamos a encontrar muchas cosas, también estos lugares alejados en el tiempo, no tanto, pero que son muy interesantes, como en este caso, te he comentado antes, la capilla de Roslin. Sí. La capilla de Roslin se hizo famosa también a raíz del Código da Vinci de Dan Brown, porque allí vemos, incluso en la película, como el protagonista pues accede a la cripta, donde allí ve unas figuras y va a encontrar, se supone, pues el Santo Grial, María Magdalena, ¿no? Bueno, claro, eso es falso. Yo lo siento por los que nos están escuchando y los que han visto la película o se han leído el libro y pensaban que lo que dice Dan Brown es cierto, es falso. De hecho, los guías de allá que me reconocieron, la guía de allá, que muy amable, me permitió no solamente hacer fotos y grabar, sino acceder a sitios que el público no podía, y que el público no puede hacer fotografías, está prohibido, ¿no? O sea, que yo te he mandado algunas que si podéis que los vean nuestros amigos, porque son inéditas. Se están pues verán porque son inéditas y no las verán en ningún otro lugar, porque no están permitidas, ¿no? Bueno, pues aquí tuve la suerte de que descubrí una imagen de María Magdalena embarazada, que señalaba, tenía el cáliz en una mano, no sé si aparecerá en la fotografía, ya te indicaré cuál es el lugar donde está la tumba del 4º conde de Saint Clair, y aquí aparece incluso, como te digo, la María Magdalena embarazada señalando con el dedo, y alguien que ve que es tan evidente aquello que va y lo corta, lo rompe, y queda roto, pero aún así se ve. Bueno, yo cuando llego allá, empiezo a pedir autorización porque no dejan entrar ya con las fotos, las cámaras, te dicen que no, que tal, y cuando las
señora la guía, pues bueno, al final me saluda y le explico y sabe, bueno, me dice, no me gusta Dan Brown. Me dice, no me gusta nada, porque y esto, digo, no, ya lo sé. Dice, esto no es verdad y aquí no existe nada de eso. Y digo, bueno, yo fui a la cripta, estuve bajando, fotografié las cosas y ella me enseñaba lo que realmente era importante, ¿no? Y bueno, pude fotografiar, grabar con vídeo, ya haremos un documental de todo ello. Y mi sorpresa es cuando, dando la vuelta a la iglesia, a esta capilla, una capilla que, bueno, no lo he comentado, te lo digo ahora porque si no luego se me va a olvidar. Se empezó a construir en el año 1446 por William St. Clair. Este hombre en principio la iba a construir pues como una especie de colegiata grande, con unas dimensiones bastante considerables, ¿no? Pero falleció en 1484, 40 años después prácticamente, y no se llegó a completar tal como estaba planificada, ¿no? en los planos. Pero aún así, en las fotos que podréis ver, veréis que está como muy recargada de muchas figuras, sobre todo hay mucha simbología masónica. Yo cuando fui allá, y lo primero que ya veo, todos son señales, marcas de la masonería, de constructores, marcas de canteros. La guía incluso me dio una hoja escrita por ellos, de los masones, que me facilitó con todas las claves, con las marcas que utilizaban, lo que significaba, porque fue muy curioso que yo a ella incluso le enseñé cosas que no se habían dado cuenta, como este de María Magdalena, o de otras marcas que encontramos que, bueno, desconocían que el significado que tenían, ¿no?, por decirlo así. Entonces, esta iglesia, como te digo, tiene como una especie de iniciación. O sea, el que llega allá, si es un iniciado, porque además tiene como 3 entradas o salidas. Hay una entrada que es por la que entra el iniciado, es como una logia. Esta capilla realmente es una logia. Luego hablaremos de las columnas, porque tiene las columnas de una logia masónica, tiene la columna que se conoce, la más famosa, la del aprendiz, que ahora contaremos la historia de ella, y la columna diríamos del tallador, del oficial, del maestro, ¿no? Y veremos por qué. Entonces, tiene tres entradas. La entrada principal por la que se accede, esta sería la de cuando entra el aprendiz, el que va a iniciarse, ¿no? Luego hay un recorrido dentro de la propia iglesia, de la propia capilla. Hay una salida lateral que sería la que continuaría en el plano original, que no se llegó a construir. Y bueno, pues aquí podemos decir que esa salida en realidad no tendría que ser la definitiva. Y luego está la otra salida, la foto creo que te he puesto, que se ve como más luminosa, que no sé si ahora la tendréis aquí puesta, y esa es la que ya de alguna forma está mostrando como que la obra está hecha. Y de hecho, fíjate cómo son, que te ponen 3 bustos, 3 cabezas de animal, no recuerdo ahora el animal exacto que era, no me quiero confundir, pero te ponen como cuando la roca, cuando está la pieza, antes de empezar a esculpirla, ¿no? Sí. Como en bruto, por decirlo así, con unos pequeños rasgos. Luego tienes la siguiente que ya se nota, ya ves que tiene la imagen de aquel animal que se está de alguna forma formando con aquel tallado. Y luego tienes ya la perfección. Ya ves toda la obra acabada, pero es que luego incluso hay otra información que ahí ya no aparece la obra. Ahí ya es, diríamos, un estado más subliminal. Es muy curioso porque, claro, yo cuando llegué y lo veo, pues es como si estuviera leyendo un libro. Claro. Entendía todo lo que me estaban mostrando y yo se lo decía a la guía me miraba y cuando le enseño y le explico, sí, claro, decía, no me había dado cuenta, nadie se había dado cuenta. Digo, bueno, pues que esto lo va a ver cualquier masón, lo va a ver cualquier iniciado, lo va a entender una persona que efectivamente pues conozca toda esta simbología. Claro. Por eso te digo, y bueno, cuando ya luego en el interior, creo que incluso me hice alguna foto con la columna del aprendiz al lado, para que los oyentes, nuestros amigos sepan a la que me refiero, pues esto es una historia, se cuenta como una leyenda, no sé si realmente ocurrió así o no, pero la leyenda es que el maestro, el constructor, el masón, se marchó a Roma porque necesitaba de alguna forma inspirarse en cómo tenía que hacer, construir, cómo tenía que tallar esa columna. Y mientras el maestro
había hecho la que se conoce como columna del maestro, no sé si aparecerá en las fotos que tengo, pero que es muy sencilla, tiene un tallado muy sencillo, y se marchó a Roma, dicen, a inspirarse. Y mientras tanto el aprendiz que se quedó allá tuvo un sueño, y este aprendiz en el sueño vio cómo tenía que quedar acabada ese pilar, esa columna, y se puso a tallar el pilar. Cuando llegó el maestro y vio lo que había hecho el aprendiz, tan maravilloso, tan como podemos ver en la imagen, que él nunca hubiese llegado ni a imaginar ese grado de perfección, le entró un ataque de celos tal que mató al aprendiz a mazazos, ¿no? Le dio con el martillo y lo mató. Bueno, y cuenta la historia que incluso luego esculpieron la efigie del maestro y del aprendiz, estarían en los arcos de los laterales, que el del maestro siempre mirando a esa columna como castigo para que durante toda la eternidad siempre estuviese viendo el trabajo del aprendiz, ¿no? La verdad es que dentro de esta capilla hay muchas más simbologías. La primera es que no vamos a encontrar a ningún Cristo presidiendo el altar, ni crucifijo ni imagen de Cristo, pero sí la de María Magdalena encima del altar con un niño. Creo que la fotografía que te he pasado también se verá, lo cual ya pues es muy muy simbólico, ¿no? Curiosamente, como te digo, no hay ninguna cruz. Sí. Está publicada en la imagen, Está publicada, sí, bien, sí. pues lo verán nuestros amigos. Yo ya te digo que ya ampliaremos el reportaje. Y luego la energía es un punto telúrico tal que la energía que se percibe desde el centro, diríamos, de donde está la nave central, el crucero, aparece un punto que aquí ya también la guía lo comenta, además públicamente. Al ponerte justamente la vertical en ese lugar, pues notas como en la coronilla, como si un hormigueo, ¿sabes? Como si la energía que te entra por la coronilla y pasa a través de ti hacia el suelo, ¿no? Es muy curioso, pero se percibe si eres una persona mínimamente sensible y te quedas allá en calma, reposado, pues lo vas a notar. Es decir, que aquel lugar no es una iglesia, no es una capilla al uso normal, ni para una familia de condes, como decían, no, tenía otra función, mucho más esotérica, mucho más espiritual y bueno, y claro, misteriosa para el apócrifo, para el que no lo conoce, ¿no? Hay muchas más cosas que podríamos ir comentando de todo este lugar, de la capilla. A mí me maravilló. En el exterior hay tanta simbología o más que en el interior. Aparecen personajes como el hombre verde, famoso hombre verde, por más de 100 veces conté, por toda la construcción de la capilla. Casi todos son símbolos paganos, es decir, que no son católicos, no son cristianos. Sí. Además, bueno, según se cuenta, la capilla, en la parte, diríamos, en el lateral, antes de bajar a la cripta, aquí es donde se encuentran las famosas hojas que representarían a la aloe vera o las mazorcas que dicen que esculpieron aquí, y claro, estamos hablando del año 1484, cuando se empieza en 1446, se termina en 1484, y Colón no llega a América hasta en 1492. Entonces, claro, se dice, lógicamente, los templarios, puesto que este William Sinclair era descendiente de un maestro templario, caballero templario, también de la casa de los Sinclair, que había ayudado al rey Bruce cuando huyen. Hablábamos al principio que los templarios tienen que huir de Francia, y los que huyen a través del mar, del puerto de La Rochelle, pues uno de ellos, un grupo se van a ir a América y el otro se va a ir a Escocia, precisamente en ayuda del rey Bruce, que estaba en esos tiempos pues luchando contra Inglaterra. Así que existe, además yo creo que en el último libro, en La revelación del Grial viviente, cuando lo comentamos, Javier, porque no sé si llegamos a comentar este caso, pero bueno, hay unas cartas, hay una información de los últimos herederos de la casa Sinclair, que efectivamente reconocen todo esto de que habían ayudado al rey Bruce, que el rey Bruce en compensación les había otorgado una serie de privilegios a esta familia, a estos nobles,
y que, bueno, de alguna manera aquí sí que existe quizás algún misterio aún más por desvelar, el por qué esta familia construyó esta capilla, como te digo, que seguramente no era para lo que se decía, ¿no? Solamente para el uso familiar, sino para algo mucho más importante, por lo que te he comentado, de toda la simbología que existe de tipo masónico. No me quiero olvidar de nada. Bueno, quería decirte que aunque se ha utilizado como prueba de que los templarios estuvieron en América antes que Colón, estos grabados, estas mazorcas de la capilla de Roslin o las hojas de aloe vera, yo también en el libro que hemos comentado, y creo que te lo comenté con anterioridad, en Tarragona, en España, concretamente en el pueblo de Siurana, existe una iglesia del siglo XII, Santa María de Siurana se llama, donde en los capiteles, aquí sí que se pueden observar mazorcas perfectamente, sin ningún tipo de dudas, que se tratan de mazorcas y de tomates. Y estamos hablando de una iglesia del siglo XII. Por lo tanto, queda claro que es una iglesia que además donde los templarios estuvieron, queda claro que los templarios, aparte de otras evidencias que podemos encontrar aquí, no hace falta ir a Roslin, a Escocia, que los tenemos en España y en Tarragona, los templarios estuvieron en América, en concreto en la parte norte de Argentina, mucho antes que Colón. Mucho antes, pero esto es otro tema que si quieres lo tocaremos claro. En otro momento. Así pues, que no sé cómo vamos de tiempo y no me quiero extender mucho con esto para poder contarte una historia que creo que también les va a interesar a nuestros amigos. Vamos con ella, sí. Y es que, bueno, aquí en Escocia, sobre todo en Edimburgo, pues Edimburgo es una ciudad maravillosa. A mí me gustó mucho, me encantó, sobre todo la parte antigua, la parte vieja de Edimburgo. Eso es una preciosidad. Eso, el que pueda ir, que no se lo pierda. Pero a mí lo que aparte del castillo de Edimburgo y museos y todo lo que tiene, a mí me gustó mucho el cementerio. El cementerio, bueno, uno de los que hay, se conoce el cementerio de Greyfriars. Sí. Es un cementerio que ha dejado ya de estar en uso para enterrar a gente desde el siglo pasado, pero que es muy conocido por varios casos. Sobre todo hay dos leyendas que es la que incluso la gente suele ir a visitar y hacer muchas fotografías. Bueno, una no es leyenda, es historia real, ¿no? Que es la de un perro que se llama Bobby, que, bueno, incluso le hicieron una especie de... no es una tumba, porque el perro no está enterrado allá, pero bueno, hay una lápida con el nombre del perro, que es nada más entrar al cementerio. Quiero decir que los cementerios, en este caso, sobre todo todos los de Escocia y esta parte, pero este de aquí que te he dicho del centro de Edimburgo, es como un jardín, no es un parque más que un cementerio. La gente incluso va allí a tomarse una cerveza sobre el césped, acampan tiendas de campaña para pasar la noche, a charlar, a pasear. O sea, no es un cementerio como los que tenemos aquí en España, para nada, no se parece en absoluto. Todas las tumbas están en el suelo, bajo la tierra, en el césped, y luego hay toda una serie como de panteones, con construcciones, con diferentes formas, que hablaremos algunas de ellas, que son muy curiosas, y entonces la verdad es que hasta resulta agradable pasear por allá. Como si fuera un parque, ¿no? Como si fuera un parque, claro. Sí, efectivamente, está en el centro de la ciudad, es como un parque, además, ¿no? Además el muro que tiene, dijeron cuando lo construyeron en su momento que aquello no era para que la gente no entrara, sino para que no salieran los muertos, decían, ¿no? Pero bueno, el caso de Bobby, de este perro, es muy curioso porque resulta, estamos hablando que esto sucedió en el siglo pasado, en siglo XIX, bueno, ya 2 siglos, estamos en el XXI. Bueno, el caso es que un vigilante nocturno, hay quien dice que era policía y tal, pero bueno, parece ser que era una especie de vigilante nocturno, que este hombre se fue a trabajar, a vivir allí, a Edimburgo, y bueno, tenía por las noches para pasear, tenía un perrito. Es una raza, una especie de Yorkshire un poco más grande, es una raza típica de allá, que lo seguía todas las noches por todas partes, ¿no? Este hombre se llamaba John Gray,
Y bueno, como te digo, él había llegado aquí para trabajar en Edimburgo, para buscarse la vida, y lo que encontró pues era ser de vigilante nocturno. Así que todas las noches el perrito lo acompañaba en todas las rondas, nunca se separaba de él, pero bueno, resulta que este hombre se puso enfermo y se muere. La fecha aproximada, no lo sé, fue a mediados del siglo XIX, como te digo, seguramente sobre 1860 y algo, porque luego veremos en la fecha en que a este perro se le va a conceder toda una serie de cuestiones. El caso es que este hombre se muere, el perro tenía 2 años de edad entonces, y cuando es sepultado este hombre en el cementerio de Greyfair, este perro, que era una raza, como te he dicho, Skid Terrier, que no me acordaba, se quedó junto a la tumba desde el día que lo enterraron hasta el día que murió el perro sin moverse de allí. Y transcurrieron nada más y nada menos que 14 años. Es decir, el perro murió a los 16 años y 14 de ellos los pasó sin moverse de la tumba, de su dueño. Claro, esto hizo que la gente que pasaban por allá pues le llevasen comida al perro, le llevasen incluso algo para que se distrajera, que jugara, incluso llegaron a construirle una especie de caseta o de refugio, ¿no?, para que se pudiera resguardar cuando hacía mucho frío o llovía, ¿no? O sea, tanto era el cariño que había suscitado aquel animal que ya en 1867, cuando el alcalde de la ciudad, dicta una ley que obliga a que todo el mundo tenga que pagar una licencia por cada perro que tenga, ¿no? Y porque ya había una cantidad muy grande de perros callejeros. Así que, como si no se hacía así, el perro pues sería recogido por la perrera, sacrificado, etcétera, pues un lord de la ciudad, que se llamaba Sir William Chambers, él paga esa licencia a Bobby y todo lo necesario para que lo dejen en paz y pueda seguir allá. Bueno, pues cuando ya muere, como te digo, a los 16 años del perro, al lado de la tumba de su amo, pues ya se había extendido tanto la fama y el cariño del perro que le quisieron enterrar dentro del cementerio junto a su amo, pero la iglesia se negó, puesto que era un campo santo, tierra sagrada, y no estaba permitido enterrar a animales dentro. El pueblo se puso en contra porque el pueblo quería que estuviera enterrado con el dueño y la iglesia que no. Así que el alcalde optó por una solución salomónica, podríamos decir, y es que ni lo enterró fuera ni lo enterró dentro, sino que lo enterró justo al lado del muro del cementerio. Y así, de esta forma, con la lápida, que ahora al entrar al cementerio, creo que la foto está también, te la mandé, que es lo primero que vemos, que en donde se recuerda pues lo ocurrido con Bobby, en la parte, digamos, de la calle que está próxima a la entrada del cementerio, donde incluso hay un pub con el mismo nombre del cementerio, hay una fuente con una estatua en bronce de este perro, de esta raza, que por cierto todo el mundo que llega allí a Edimburgo lo primero que hace es acercarse para hacerse la foto con el perro, con Bobby, ¿no? Bueno, en primer momento pues la fuente surtía agua para los humanos y para los perros. Ahora hoy día ya no sale agua, pero es un lugar donde prácticamente, yo creo que no sé si hay algún otro lugar de Escocia donde la gente se haya hecho más fotografías por el cariño, por la historia tan entrañable que se desprende de aquí. Pero bueno, esta historia, que es bonita y es emotiva, no es la única del cementerio. Y bueno, ya quizás para darle pues un aire más misterioso y más de acuerdo con lo que esta noche estamos hablando, te diré que en una de estas tumbas en concreto estaríamos hablando de una especie de panteón de un personaje muy siniestro, que estamos hablando ahora del siglo XVII aproximadamente. Esto era a finales del siglo XVII. Se trataba de un abogado, creo que se llamaba George Mackenzie. Este hombre había conseguido a final del siglo XVII meter en la cárcel a más de 1000 personas. En este caso eran covenanters. Los covenanters eran unos miembros de un movimiento religioso presbiteriano que, bueno, en aquella fecha, cuando antes ya de todo el problema que
que se separó la Iglesia Católica ya de Escocia, pues fueron los que armaron un gran jaleo, ¿no? Bueno, pues este abogado consiguió meter, como te digo, en prisión a más de mil de estos Covenanters. Y de hecho, en el cementerio, en una parte, digamos, en la parte, según se entra, sería en la parte norte derecha, en el noreste, allí se encuentra una parte del cementerio que está cerrada, le llaman la cárcel, porque están enterrados todos estos gobernantes, ¿no? que murieron bien por las torturas, bien por las enfermedades que sufrieron en la prisión, porque fueron muy duras por este individuo. Pues este individuo, justo al lado de esta cárcel, tiene el mausoleo, donde con una especie de cúpula en la parte de arriba, con unas rejas en la entrada y tal, donde ahí fue enterrado. Bien, pues fíjate, desde el finales del siglo XVII, resulta que siglos después, en los años 90, en una noche de estas de tormenta, de mucha lluvia, relámpagos, truenos, etcétera, un indigente que allí en este cementerio, pues como te decía, que la gente va a pasear y tal, pues se suelen quedar a dormir bastantes de estos, pues se refugió dentro de este panteón del hombre este. Y dice que de repente el suelo cedió, cayó dentro de un agujero y notó como unas garras le cogían de las piernas, de los muslos, y le arrastraban hacia abajo, que era una fuerza tremenda que no podía salir, que le costó, pero que al final con mucho esfuerzo consiguió salir de ese foso, y que cuando salió pues se vio todo desgarrado y de arañazos. Así que fue a la policía a poner la denuncia. La policía, como era un indigente, pensaron que estaba borracho y que se había inventado todo eso. Pero parece ser que esta historia se fue corriendo la voz y la gente empezaron a denunciar, muchas personas, que a ellos también les habían ocurrido cosas paranormales y terroríficas en ese lugar, en ese panteón. Lo que conllevó a que al cabo de pues unos años, estamos hablando que esto fue en los años 90, pues ya en el 2003 la policía tuvo que ir, poner se ve ahora dentro del panteón, hay como una reja, porque el foso está, o sea, se hundió todo hacia abajo, poner un candado en la entrada, en la verja de ese panteón, para que no entre gente, porque se convirtió en un lugar casi de culto. Es más, hay guías locales que se dedican a llevar a los turistas a este panteón, a este cementerio, a explicarle esta historia que te acabo de contar, y va ahí todo el mundo haciendo fotos y mirando a ver si sale el fantasma del Mackenzie, ¿no? De hecho, ahora pues a este personaje se le conoce con el apodo del Bloody Mackenzie, es algo así como Mackenzie el sanguinario, ¿no? Y esta es pues una de las historias más famosas quizás de este famoso cementerio de Edimburgo, pero que yo vi también otra cosa que nadie me había contado, nadie me había dicho, porque como me suelo fijar en las inscripciones de las lápidas, en las simbologías, los detalles, pues como no, me encontré con una lápida totalmente masónica, de un señor masón, de un maestro masón. Tanto es así que el hombre describía, que además la mitad del texto fue picado expresamente porque estaba detallándolo todo, no sé si la fotografía la habéis puesto, es una lápida que se ve un sol, una luna, y se ve toda una serie de inscripciones masónicas. Este hombre detallaba en esa lápida toda una serie de rituales y toda una serie de informaciones que evidentemente son, como te diría, inteligibles para alguien que no se ha iniciado en el tema, ¿no? Pero que está allí, está en esa lápida, en esa tumba de las primeras que hay al entrar, y que a mí, claro, me llamó mucho la atención. Hay otras más curiosas, había una que me recordaba al conde Drácula, porque era una imagen de una figura, ¿no?, con la capa y tal, parecía solo le faltaban los colmillos, y bueno, es muy curioso, porque ya te digo, más que un cementerio parece un parque de recreo, pero es un cementerio, con sus historias, con sus leyendas, y que bueno, pues que hoy lo hemos traído aquí porque me ha parecido interesante que nuestros amigos conozcan un poco de
de esta zona. Totalmente. Bueno, lo que hemos hecho con José Luis, lo hemos dejado que pueda explicar todo, porque también es verdad que explicar todo ese viaje es complicadísimo y en este tiempo, aunque hemos tenido ahí unos 45 minutos aproximadamente con José Luis Jiménez, conociendo lo que hace muy poquito ha realizado, y es un viaje por Islas Británicas, en este caso contándonos pues todo lo que ha pasado con esa iglesia del Temple, con ese museo británico, con la capilla de Roslin, también con el cementerio de Edimburgo, extrañas lápidas masonas, panteones malditos y la historia de ese perro, ¿no?, tan entrañable y que también atrapa, ¿no?, a todos aquellos que lo visitan, conocer la historia. Y bueno, he contado todo esto por José Luis Jiménez, que lo ha vivido en primera persona, pues es algo que se agradece y mucho, ¿eh, José Luis? Bueno, ya sabes que para mí es un placer. Y que bueno, a mí, si tú me dejas, sabes que yo me lanzo y me tienes que frenar, así que digo, bueno, voy a intentar comedirme un poco, porque claro, evidentemente el viaje ha sido mucho más largo, claro. Son más de 2 semanas y cada día intentaba visitar lo que podía, que me parecía interesante, y bueno, y estos lugares, como bien sabes tú, pues eran dignos de comentarlos, por más que nada, pues en el caso del templo, o sea, de la iglesia del Temple o de la capilla de Roslin, pues porque la información que la mayoría de la gente ha tenido ha sido a través de la famosa película de Dan Brown, o el libro de Código Da Vinci, y lo que se dice ahí de estos lugares, pues no es cierto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejar las cosas en su sitio, de alguna forma, para que, bueno, sí que hay misterio, mucho más del que nos dicen allá, pero no el que precisamente nos contaban, ¿no? No existe nada de lo que se ve en la película, al bajar la cripta, ni los caballeros debajo de las esfinges, por ejemplo, ¿no? Pues te doy las gracias por toda la información, por haber hecho un poquito de guía en este viaje maravilloso, por mostrar también unas fotografías, aunque en este caso también ha sido gracias a María de Barreiro, que está aquí a mi izquierda y que ha ido publicando esas fotografías que nos has enviado, pero también fotografías que, como tú bien dices, son inéditas, ¿no? Y queremos darte las gracias, enviarte un abrazo muy grande y, repito, gracias por el viaje. Muchas gracias a ti, Javier, ha sido un placer como siempre. Buenas noches. Buenas noches, un abrazo. Igualmente. Yo creo que ha merecido la pena, ¿verdad, queridos viajeros? Viajar con nuestro querido José Luis Jiménez dentro de este mundo, el círculo secreto, conociendo diferentes enclaves legendarios del pasado.